Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana Pintos, vengo del CENUR Noreste de Tacuarembó a presentarles lo que fue parte de mi trabajo de maestría, denominada Impacto de Teratofaria nubilosa en el crecimiento de Eucalyptus globulus en Uruguay. O sea que vine a cambiarles el chip del SMITI y vengo a recordarles algo de globulus. Como todos sabrán, globulus es una especie originaria de Australia que tiene una gran capacidad de adaptación a suelos de Uruguay, lo que ha hecho que esta especie sea utilizada para lo que era la producción de pulpa de celulosa gracias a su calidad de la fibra. Durante casi una década fue una de las especies más plantadas en Uruguay, con más de, ya les digo, 200.000 hectáreas, pero el gran problema a las plagas y a las enfermedades hizo que su área se fuera disminuida. Y como vemos en el gráfico, y les pido que miren la presentación, lo que fue la evolución de la superficie de glóbulos a lo largo de los años, vemos que la tendencia es a la baja, pero hay dos periodos bien marcados, uno del año 2017 del 2007 al 2017, donde la reducción fue de un 73%, y una siguiente reducción del 2018 al 2021, donde se redujeron 30% más de hectáreas efectivas plantadas con glóbulos. ¿Cuál fue la principal causa de esta reducción? La introducción involuntaria de un patógeno foliar denominado Teratofaria nubilosa, causante de una mancha que se denomina Teratofaria leaf disease, que tuvo un gran impacto en lo que fue las plantaciones forestales jóvenes, aproximadamente 2 años, lo cual este gran impacto llevó a que las empresas cambiaran por especies que fueran más resistentes, como SMITI, Duni y Maideni. A su vez, hubieron decisiones empresariales que también colaboraron con estos cambios, y esto obviamente generó un impacto en lo que fue la economía y la producción del país. Entonces, el trabajo que nos planteamos, partimos de la hipótesis de que nubilosa, la enfermedad causada por este patógeno, disminuía la productividad en glóbulos. Entonces, lo que primero hicimos fue buscar datos de información bibliográfica de Uruguay. No encontramos casi nada. Encontramos datos principalmente de lo que eran daño foliar a los primeros 2 años de crecimiento y ensayos de crecimiento donde evaluaban la productividad del origen, y datos de lo que era turno final antes de la enfermedad. No pudimos acceder a ningún tipo de bibliografía. No accedimos a datos de inventario, por lo cual llegar a una conclusión de cuál era la producción antes de nubilosa era bastante complicado. Igualmente seguimos trabajando y nos planteamos como objetivo principal cuantificar ese impacto de nubilosa en las plantaciones comerciales de glóbulos, y separamos 2 objetivos específicos. Por un lado, tratar de diseñar o de ajustar un modelo para poder calcular el volumen inicial previo al ingreso de nubilosa. Entonces ajustamos modelos para DAP, para altura y para volumen, y luego con esos modelos ajustados simulamos un daño cero en el modelo para poder lograr ese dato inicial sin la enfermedad. Por lo cual, la metodología usada yo la separé en 3 bloques para poder explicarlas y que quede más entendible. Por un lado, necesitábamos una población de estudio para empezar a trabajar. Entonces, contamos con un trabajo realizado por Valmeli en el año 2011, donde ellos evaluaron índice de daño en copa a los 6, 12 y 24 meses de edad. Hablamos con Valmeli muy amablemente nos dio los datos. Entonces fuimos a las mismas plantaciones que tal vez con algunos de ustedes intercambié mail en algún momento de la historia, y mostramos en los mismos puntos georreferenciados por Valmeli, tratando de relacionar el daño observado con el crecimiento de las plantaciones al momento de la medición. Medimos DAP y altura de las plantaciones al año 7 y mostramos aproximadamente 1.650 árboles. Con esos datos de altura lo que hicimos fue calcular el volumen individual del árbol mediante la ecuación de Moraz, y luego ese volumen expandirlo a la hectárea y tener el dato por hectárea. Ese cálculo nos dio el volumen observado al año 7 con daño. Como no teníamos un dato para poder contrastar y estimar cuánto era la pérdida, lo que hicimos fue desarrollar las ecuaciones, y para eso ajustamos modelos lineales mixtos para las ecuaciones de DAP y de altura, y modelos no lineales mixtos para la ecuación de volumen.
Incluimos diferentes tipos de variables al modelo, variables asociadas al rodal, variables asociadas al daño, y probamos las 3 variables de Valmeli, variables como la genética, y definimos el establecimiento como factor aleatorio. En el caso de la genética, la incluimos al modelo porque partíamos de datos desbalanceados con diferentes números de observaciones. Entonces lo que hicimos fue tratar de analizar si había diferencias en la productividad según el material. Los resultados nos dieron que sí, que había diferencias. Entonces separamos en rangos los materiales e incluimos al modelo como variables categóricas, definiendo 2 grupos, como 0 a las variables más productivas y como 1 a las variables menos productivas. Una vez definido el modelo, pasamos a la etapa 3, que es la etapa de selección del modelo. En la etapa de selección del modelo lo que hicimos fue seleccionar por los supuestos mínimos cuadrados y por estadísticos de igualdad de ajuste. Una vez definidos esos modelos, lo que hicimos fue calcular en cada modelo el DAP, la altura, con daño 0, y ese DAP de altura incluirlos a la ecuación de volumen ajustada con daño 0 para tener el dato de volumen a daño 0. Y recién en ese momento pudimos comparar las producciones de volumen. Además de esto, nos preguntamos si podría haber alguna diferencia entre lo que era el efecto del daño y el sitio. Entonces hicimos otro estudio aparte de eso y evaluamos en base a cuartiles de índice de daño, de índice de sitio, de calidad de sitio, cómo era la productividad y el efecto de la enfermedad en esos sitios. Y ahora pasamos a resultados. Los primeros resultados que les presento en la PPT es las ecuaciones que se ajustaron. Ahí tienen la ecuación de DAP, la ecuación de altura y la ecuación de volumen. En el caso de la ecuación de DAP, como pueden observar, de los 3 índices de daños probados, solo el índice de daño de copa a los 12 meses tuvo un efecto significativo en el crecimiento. Y como ven, el signo negativo, lo cual indica que a mayores índices de daño, menores producciones de DAP. Y la genética también afectó el DAP, también con un efecto negativo cuando los materiales eran menos productivos. En el caso de la altura, el efecto del daño no tuvo efecto significativo, el daño no afectó la altura, la influencia de la enfermedad, y la genética tampoco. Y en el volumen volvemos al daño como también otra variable que tuvo efecto en la productividad de volumen. Como vemos, el signo negativo, lo cual indica que obviamente cuando mayor es el daño, la productividad en volumen es menor. Estas fueron las ecuaciones seleccionadas. Había que solventar este resultado con los indicadores estadísticos y los supuestos del modelo. Entonces, en la siguiente diapo les muestro las gráficas que solventan los resultados y les voy a hablar a modo general. Para las 3 ecuaciones, si ustedes miran la gráfica de histograma y de QQplot, las primeras 2 columnas de gráficas, vemos que los datos se ajustan bastante bien, son datos bastante normales. En el caso de la gráfica de distribución de residuales, para ninguna ecuación se vio ni sesgo, ni un patrón de puntos, ni nada, lo cual indica una muy buena distribución. Y en el caso de la lineal 1 a 1, que es un indicador entre el dato obtenido mediante el ajuste del modelo versus el dato que yo observo a campo, vemos que hay un muy buen ajuste, muy cercano a 1 en la mayoría de los casos, lo cual indica un buen ajuste de la ecuación. Esto solventa la elección de estas 3 ecuaciones para lo que fue la obtención de ese dato sin daño. Ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo era tratar de cuantificar el impacto. Entonces, una vez obtenida la ecuación, era más fácil porque era simular el daño a 0 y obtener un dato. Ahí vemos 2 gráficas. En la gráfica de la izquierda vemos cómo fue la diferencia en volumen cuando el DAP fue simulado sin daño versus el DAP observado. Y en la gráfica de la derecha lo mismo, pero para volumen. Entonces, como podemos ver, el crecimiento a los 7 años para Globulus simulado sin daño fue mayor que el crecimiento con daño, lo cual era esperable. Y ahí vemos las diferencias. En el caso del DAP fueron 1,4 centímetros a los 7 años y en el caso del volumen fueron 22,8 metros cúbicos por hectárea de diferencia en crecimiento. Esto obviamente coincide con autores
de otros lugares y de autores nacionales que decían que la enfermedad tenía un impacto en lo que era la productividad. Y nos quedaba todavía la duda de que si la enfermedad tenía algún tipo de variabilidad según el sitio. Entonces, por eso evaluamos en cuartiles de índice de sitio, y es el cuadro que les presento a continuación, las diferencias en la productividad y en el crecimiento. Entonces, lo que hicimos fue tomar todos los datos y separarlos en cuartiles. En el cuartil 1 está categorizado los peores sitios y en el cuartil 4 los mejores sitios. Y vemos las variables que están asociadas al daño, que fue lo que tuvo efecto significativo, que era el índice de daño a los 12 meses. Luego el DAP observado, o sea, el DAP con daño, después el DAP con un índice de daño de copa 0, el volumen observado y el volumen con un índice de copa 0. Entonces, a grandes rasgos, lo que podemos mencionar es que, independientemente del sitio, o sea, ya sea el cuartil 1 o el cuartil 4, el índice de daño de copa fue mayor o igual a 40 para todos los sitios. ¿Qué nos dice esto? El daño no cambia con la calidad del sitio. A la enfermedad no le importa si el sitio es bueno o el sitio es malo, ataca de la misma forma en todos. Eso como primera conclusión. Segunda conclusión es que en el cuartil 4, donde están los mejores sitios, es donde observamos las mejores producciones. Si ustedes miran la fila de abajo, van a ver que el DAP con daño y sin daño, el volumen con daño y sin daño es mayor en comparación al resto de los cuartiles, lo cual también es esperable. O sea, el cuartil de los mejores sitios se espera mejores producciones. Pero si yo miro el contraste entre el peor sitio y el mejor sitio, a pesar de que tienen índices de daño similares, un 47,9 y un 48,9, las diferencias en producción de volumen son muy grandes. ¿Tá? En el cuartil 4, las pérdidas en metros cúbicos por hectárea son mayores en comparación a los peores sitios. Pero si yo esto lo traduzco a términos relativos, pérdidas en porcentaje, no existen diferencias. ¿Tá? No hay diferencias significativas. Para ambos sitios la pérdida fue un 22%. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones del trabajo? La primera conclusión es que la enfermedad no cambia, el efecto de la enfermedad no cambia con la calidad del sitio. Los mejores sitios tienen mejores producciones, pero mayores pérdidas absolutas en metros cúbicos por hectárea. Y a grandes rasgos, que Nubirosa tuvo efecto en Globulus y la pérdida a los 7 años fue de un 22%. Y fui muy rápida, me parece.